Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este día tan grande para todos los santos que hay en España, porque hoy celebramos a una de las grandes, a Santa Teresa de Jesús, Virgen y doctora de la Iglesia. Nació en el 1515, siglo XVI, murió a los 67 años, la llamaban la monja andariega, porque a pesar de tener una salud más bien quebrada, más bien pues con dificultades, eso no fue obstáculo para que ella fuera fundando nuevos conventos a lo largo de toda la geografía española. Entró en el Carmelo a los 18 años y cuando tenía alrededor de 40 es cuando planteó la reforma del Carmelo, ayudada además por San Juan de la Cruz. Estamos hablando del siglo XVI, que es el siglo de los grandes santos españoles, porque está Santa Teresa, está San Juan de la Cruz, está San Ignacio de Loyola, está San Francisco Javier, está San Juan de Ávila. Es decir, es un siglo de una riqueza espiritual impresionante para la Iglesia española. Murió, como os decía, a los 67 años y sus escritos, tanto por los creyentes como por los no creyentes, están considerados como lo más alto de la literatura mística, tanto ella como San Juan de la Cruz. Todos aquellos que analizan la literatura universal siempre ponen a Teresa de Jesús y a Juan de la Cruz como los grandes de la literatura mística. Bueno, pues vamos a celebrar hoy este día felicitando, como es natural, a la diócesis de Ávila, la ciudad de Ávila, a Salamanca. Ella murió en Alba de Tormes, como sabréis, y bueno, pues fue admirada no solamente por la Iglesia española, sino también por toda la Iglesia mundial. Hay santos en otros lugares del mundo que precisamente acogieron como religiosas el nombre de Teresa, pensando precisamente en ella. Es decir, como os decía al principio, una de las grandes. El Papa Pablo VI fue el que la nombró en el año 1970, es decir, que no hace tanto. La nombró doctora de la Iglesia, la primera mujer doctora de la Iglesia. A los pocos días también Pablo VI nombró doctora a Catalina de Siena, pero Teresa de Jesús fue la primera mujer doctora de la Iglesia. Pues nada, vamos a celebrar hoy la Eucaristía en su nombre, alegrándonos todos de tener entre nosotros una santa tan importante. Lectura del libro del Eclesiástico. Así obra el que teme al Señor. El que observa la ley alcanza la sabiduría. Ella le sale al encuentro como una madre y lo acoge como una joven esposa. Lo alimenta con pan de inteligencia y le da a beber agua de sabiduría. Si se apoya en ella, no vacilará. Si se aferra a ella, no quedará defraudado. Ella lo ensalzará sobre sus compañeros y en medio de la asamblea le abrirá la boca. Lo llenará de espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revestirá con un vestido de gloria. Encontrará gozo y corona de júbilo y un nombre eterno recibirá en herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Dios es temible en el consejo de los santos, es grande y terrible para toda su corte. Señor del universo, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Las naciones hablarán de su sabiduría, y la asamblea proclamará su alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Hemos cantado en el Aleluya: las naciones hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su alabanza. Esto es lo que hacemos hoy, en esta fiesta de Santa Teresa de Jesús. La asamblea canta su alabanza. ¿Y por qué? Pues porque en ella vemos, de alguna manera, concretado y encarnado lo que hemos escuchado hoy en la palabra de Dios. En el libro del Eclesiástico, primera lectura del día de hoy, nos dice: el que observa la ley alcanza la sabiduría. Y cuando habla de la sabiduría, nos dice que ella, la sabiduría, sale al encuentro como una madre y la acoge como una joven esposa. Y eso es lo que le ocurrió a Santa Teresa, que encontró la sabiduría en la intimidad con el Señor. Encontró, como dice también la lectura de hoy, lo alimenta con pan de inteligencia. No tenía una gran formación
En aquellos tiempos, para tener una cierta cultura, había que saber latín. Y ella no sabía latín. Pero, sin embargo, era lo suficientemente inteligente como para, dice aquí la Escritura, alimentarse con el pan de la sabiduría y bebiendo el agua de esa misma sabiduría. Y eso lo encarnó perfectamente Santa Teresa. Lo llenará del espíritu de sabiduría y de inteligencia y lo revestirá con un vestido de gloria. Encontrará gozo y corona de júbilo y un nombre eterno recibirá en herencia. Un nombre eterno, es verdad. Después de los siglos la miramos para admirarla, para encontrar en ella aquello que verdaderamente da sentido a la vida del creyente. Una mujer, como os decía al principio, con una salud quebradiza, pero con una fortaleza inmensa para reformar el Carmelo y para ir de un lugar a otro fundando conventos de la Reforma del Carmelo. Y entonces es natural que en algunos momentos pasó grandes dificultades y hasta fue denunciada ante la Inquisición, como le pasó también a San Juan de la Cruz. Pero no se encontró nada heterodoxo, todo lo contrario. Sus escritos, su autobiografía, escrita por ella misma, y sus libros, Camino de Perfección, Las Moradas, Castillo Interior, todo eso, las fundaciones, tiene un libro con las fundaciones, todo eso lo que fue ensalzar la figura de Teresa de Jesús, a pesar, como digo, de las dificultades y en algún caso de la denuncia. Estoy pensando sobre todo en la princesa de Éboli, que después de fundar por iniciativa suya de la princesa de Éboli un convento en Pastrana, en Guadalajara, pues ella llegó un momento en que Teresa no podía aceptar lo que la princesa se proponía. Y entonces terminó yéndose de Pastrana con sus monjas y la princesa de Éboli la denunció. Pero el rey Felipe II, que la admiraba, fue lo suficientemente valiente para quitar de ella toda sospecha. Bueno, pues esta figura, como digo, ha traspasado toda la historia de la propia Iglesia. Hay montones de filmaciones, de televisión, de películas, de libros sobre Teresa de Jesús. Y allí en Salamanca, hasta el mismo rector del siglo XX, Miguel de Unamuno, también aceptó el que se le nombrara patrona de Salamanca. Es decir, que fue admirada por unos y por otros, por creyentes y no creyentes. Y por eso encarna también la palabra de Dios que hemos escuchado en el Evangelio. ¿Qué dice Jesús? Te doy gracias, Padre. Una acción de gracias al Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. La humildad de Teresa es conocida. Se consideraba una pequeña ante Dios. Y eso hace que tenga una intimidad con Dios hasta llegar a las reverberaciones que conocemos de Teresa de Jesús, una mujer que llegó a tener una dimensión mística, no solo ascética, sino mística,
hablando y entendiéndose con Jesucristo. Se lo revela a los pequeños. ¿Y por qué? Pues porque, como dice el Evangelio, todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A ella se lo reveló. Ella estuvo siempre en intimidad con Dios. Y por eso también os decía antes que tenía una salud quebradiza, pues también estas últimas palabras del Evangelio: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y ella estaba cansada y agobiada. Pasó muchos momentos donde se le creía que iba a morir porque estaba sin fuerzas. Incluso hay alguna anécdota en que se dice que se le consideró muerta. Y a los 3 o 4 días volvió nuevamente a la vida con más fuerza. Es decir, tenemos, como digo, una santa de la que todos nos debemos sentir orgullosos. Felicitamos, como os decía al principio, a Ávila, la ciudad de la Santa, a Alba de Tormes, a Salamanca, a todas las fundaciones del Carmelo que hoy, lógicamente, están de fiesta. Pues nos unimos a esa fiesta y le pedimos a Dios, al Señor nuestro Jesucristo, que también nosotros, admirando a la Santa de Ávila, también nosotros seamos capaces de vivir en santidad como ella vivió la palabra de Dios.